sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y Filipenses 4, del 6 al 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios por la palabra del Señor, por la palabra de Dios, porque hay promesas y hay pasajes y hay versículos que nos hablan y demuestran que en medio del dolor y en medio del sufrimiento no estamos solos. Y hemos venido hablando acerca de las pruebas, luchas y dificultades que nos toca enfrentar en la vida. Pruebas como las que tú hoy estás viviendo. Dificultades en tu hogar, dificultades con tus hijos, dificultades en tu matrimonio, dificultades en la economía, dificultades a través de una enfermedad. Ayer todo estaba bien y de repente hoy, de la nada, hay un cáncer que te atormenta. Hay un SIDA del cual te enteraste. Hay un órgano que está dañado. Necesitas ahora un trasplante de órgano. Hay un riñón que se dañó, un corazón. Hay un estómago, un hígado inflamado. Hay una columna con hernia discal. Hay una bacteria en tu cuerpo. Y son cosas que afligen, entristecen, son cosas que hacen llorar, lastiman el corazón. Y muchas veces esas pruebas o esos momentos de lucha, esos momentos de dolor, mucha gente lo toma acercándose más a Dios, y esa debe ser la postura correcta, acercarse más a Dios. Pero otra gran parte de la iglesia, su fe decae porque oran y oran y no ven que nada pasa. Claman al Señor cada mañana: Señor, levántame y sáname, y no ven que nada pasa. Y ora uno y ora el otro, imponen manos, hacen de todo, hacen ayuno, vigilia, y no ven respuesta. Y entonces ante eso dicen: Dios ya me abandonó, Dios no escucha mi oración, Dios no escucha mi clamor. Y usted dice: ¿será que eso es real? Eso es común en la mayoría de la iglesia. Hoy mucha gente clama y no recibe de parte de Dios. Hoy mucha gente se siente dentro de la iglesia abatida y afligida, y no solo tienen que luchar y batallar con lo que están viviendo, sino que ahora también se suma ese conflicto interno espiritual, donde le empieza a llegar la duda de si Dios está o no en control, la duda de si Dios está conmigo o no, la duda de ¿será que Dios sí me escucha? ¿Será que Dios sí me puede levantar? Y son situaciones que enfrentamos a diario y que hoy poco se hablan en la iglesia, en la congregación. Cosas que poco se hablan, pero es el diario vivir de millones de hermanos a nivel mundial. Es el diario vivir de muchos hermanos que nos rodean. Así que esta semana hemos hablado de las luchas, las pruebas, y hemos sentido de parte de Dios hablar este tema.
porque percibimos que en la iglesia hay muchas personas y también nos escriben a veces para comentarnos la situación, nos escriben, nos comentan. Muchas personas que incluso tienen en duda su salvación, tienen en duda si Dios, si el Espíritu Santo está con ellos, porque dicen: ¿cómo es posible que me pase esto, hermano? Y oramos y no vemos respuesta, y muchos hermanos han decaído en la fe. Así que hemos sentido esta semana de parte de Dios hablar este tema, porque la prueba, como lo hemos dicho, no es maldición. La prueba no significa que Dios te abandonó. La dificultad que hoy vives no significa que Dios no conoce tu problema. No significa que Dios no está contigo. No significa que tú estás solo o sola en esta dificultad. Hay pruebas y hay luchas que nuestra fe, así como el oro es refinado en el fuego, y la prueba produce en nosotros algo que se llama paciencia. La prueba produce en nosotros, dice la palabra de Dios, paciencia. Y dice Lucas que con vuestra paciencia nosotros ganaremos vuestra alma. Hermanos, lo que tú y yo estamos viviendo en este tiempo, la prueba, la lucha, la dificultad, es puliendo nuestra fe para cuando llegue el tiempo final y vengan las cosas más terribles a esta tierra, tú y yo podamos estar en pie, perseverando hasta el final, hasta que Cristo venga a levantarnos. Es para que tú y yo perseveremos hasta el final, como dice también el libro de Lucas, capítulo 21. Romanos 3, 5, versículo 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo que hoy vives, hermano, no te va a dejar en vergüenza. Dios no te va a dejar en vergüenza. Lo que hoy vives, lo que hoy enfrentas, no es para avergonzarte. La tribulación que vives está produciendo en ti paciencia, está produciendo en ti un cambio de fe. Lo que hoy vives está puliendo tu fe. La tribulación por la cual hoy estás atravesando, ese llanto, ese luto, ese dolor, esa enfermedad, está produciendo en tu vida espiritual algo que no puede producir la riqueza, el bienestar, que no puede producir la felicidad. El estar bien económicamente, el tener salud, el tener riqueza, el tener abundancia, el estar estable, no produce en ti lo que produce la tribulación, la angustia y el dolor. Cuando hay bienes, cuando hay riqueza, cuando hay estabilidad, es un momento bonito. Pero si tu fe quiere ser pulida, y si tu fe necesita ser trabajada, el estado para que tu fe sea movida se llama prueba, dolor, dificultad. Lastimosamente, y así toca decirlo, el ser humano aprende a replantear su vida es cuando toca fondo y cuando hay situaciones demasiado adversas. De los momentos más adversos y más oscuros de la historia y más difíciles de la historia, la humanidad se levantó y resurgió y volvió a ser una humanidad estable.
Pero luego el ser humano se olvida y es necesario que nuevamente entre en el tiempo difícil. En la historia han habido episodios difíciles. El más reciente, el del COVID-19, donde la humanidad en el periodo de cuarentena se volvió sensible y muchos volvieron su corazón a Dios, y muchos volvieron su mirada a Dios, y muchos tuvieron tiempos de oración en familia, y muchos clamaron y lloraron a Dios. Pero pasó la cuarentena y entonces se olvidaron de Dios. Y entonces nuevamente hacer lo que se hacía antes. ¿Por qué? Porque la prueba, el dolor, la dificultad nos hace sentir vulnerables. Y al sentirnos vulnerables, entonces recurrimos a Dios. Por eso el salmista decía que, el proverbista decía que para él era mejor estar en la casa de luto que en la casa de fiesta. ¿Por qué él decía esto? Porque en la casa de luto es donde muchas cosas se replantean. Al enfrentar la muerte, al enfrentar la crisis, es donde analizamos con cabeza fría y pensamos lo que realmente importa en la vida. Analizamos cuáles son nuestras prioridades. En la casa de luto es donde reflexionamos que la vida es como neblina que en cualquier segundo desaparece. Y es cuando empezamos a evaluar si es más importante afanarnos, llorar y destruirnos por las adversidades o enfrentar la situación agarrado de la mano del Señor. En la casa de luto es donde nosotros pensamos y analizamos cómo está nuestra vida. En la casa de fiesta no pasa esto. En la casa donde hay riquezas, abundancia, algarabía, no pasa esto. Es en el momento difícil cuando nos replanteamos. Y yo quiero alentarte, hermano, tú que estás atravesando por un problema, por una dificultad. Yo quiero decirte hoy, no es para que estés en vergüenza, no es para que te avergüences, no. Esa tribulación que vives, esa dificultad que vives, está produciendo en tu vida espiritual algo que Dios quiere que tú tengas: paciencia. Paciencia, que nos falta a muchos a veces. Y paciencia significa soportar dolor sin quejarse ni rebelarse. Paciencia. Y dice el libro de Lucas, capítulo 21, dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y no importa lo que hoy estés atravesando, no importa lo que hoy estés viviendo, persevera hasta el final en la fe y en la oración. No te desconectes de Dios en este tiempo, porque el grave error de nosotros es cuando creemos que aún en la prueba podemos seguir solos y nos olvidamos de Dios. Sin Dios no somos nada. Y hay dos elementos poderosos de los cuales tú debes agarrarte en este tiempo, de los cuales tú debes usar en este tiempo para poder resistir, persistir hasta que ya este proceso termine en tu vida. Y uno de ellos se llama la fe. La fe. Y el otro se llama la oración. Son dos armas poderosas que debes tener en este tiempo en tu vida: la fe y la oración. Persevera hasta el final
en la fe y en la oración. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Romanos 12:12. Muestra paciencia en este tiempo difícil. ¿Qué significa eso? Que no te andes quejando todo el tiempo. Mira la situación que yo vivo. Dios se olvidó de mí. Dios a mí no me escucha. No. Ten paciencia y ten la convicción en tu corazón que lo que hoy estás viviendo no es para vergüenza, es para pulir tu fe. Pero dice, persevera en oración. Persevera en la oración. ¿Por qué? Porque la oración es tu punto de encuentro con tu Padre Celestial. Y es allí donde abandonas tus cargas. Es allí donde tú te desahogas. Es allí donde tú entregas tu dolor, entregas tu crisis, entregas tu desesperación. Y te levantas nuevamente con fuerzas nuevas para seguir. Hoy te levantaste feliz, ves al Señor, oras. Pero en el transcurso del día habrá problemas, habrá dificultades, habrá llamadas del banco, habrá vueltas médicas. Y a lo mejor te vas a cargar, te vas a frustrar. Y el lugar para dejar esa frustración, ese dolor, se llama la intimidad con Dios, se llama la oración. La oración. Por eso el mismo Señor Jesús insistió tanto en que oráramos en todo tiempo, en que oremos constantemente, en que oremos sin cesar. Pablo insistió siempre también en la oración. ¿Por qué? Porque la oración en la vida del cristiano es el punto de conexión, es el punto de conexión con el Espíritu. Nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios y entonces es como una transferencia de dolor, de tristeza por tranquilidad y por paz. Y mire lo que dice: estén siempre alegres, oren sin cesar. ¿Sabe? Este alegre no significa que vas a estar todo el tiempo riéndote como si fueras un payaso. No. Este alegres significa estén siempre tranquilos, estén siempre confiados, estén siempre calmados. No se angustien, dice, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Dale gracias a Dios si hoy tienes abundancia en tu mesa. Pero dale gracias a Dios si hoy tú no tienes alimento en tu alacena. Dale gracias a Dios si hoy te puedes mover y no te duele el cuerpo. Pero dale gracias a Dios si hay un cáncer que te atormenta. Dale gracias a Dios si hoy te duele la columna. Dale gracias a Dios si hoy para dar un paso te duele. Dale gracias a Dios si hoy pudiste ir al baño e hiciste bien. Pero dale gracias a Dios si hoy te duele para hacerlo. Dale gracias a Dios por todo. Por todo, dice Pablo. En toda situación, dice, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Cuando no entendemos que las pruebas son necesarias en nuestra vida, nos andamos quejando y andamos siempre renegando. Pero cuando entendemos que los procesos por los cuales pasamos son necesarios en nuestra vida, entonces levantamos manos y decimos: Padre, gracias. Y solo te pido, Señor, que me des fuerzas y me ayudes para seguir adelante. Aún en medio del dolor, en medio del luto, en medio del llanto, en medio de esa crisis que vives, levanta tus manos y dile: Padre, gracias. Padre, gracias, porque sé que estás conmigo. Gracias, Padre, porque sé que tu presencia está conmigo.
y ten la paz y la tranquilidad. Y dice Pablo en Filipenses 4, 6, 7: no se inquieten por nada. Ese inquieten significa no te angusties por nada. Porque sabes, una cosa es el dolor físico, pero otra cosa es el dolor que se lleva en el alma. Y hay gente que tiene un dolor físico, pero también lo tiene en el alma. Hay gente que tiene una deuda y también la deuda la pasa al alma. Y entonces viven su vida abatidos, angustiados, afligidos, amargados. Por eso el Señor dice: oren en todo tiempo, porque en la oración tú descansas en Dios. En la oración tú depositas tus cargas en Dios. Y su palabra dice que vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y el Señor quiere hacerte descansar en este día, hoy, mañana y hasta el día que termine tu prueba. El Señor quiere hacerte descansar. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, dolor, llanto, luto, pero también en alegría, en felicidad, en abundancia, dice, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Señor, estoy enfermo, hoy lo presento delante de ti. Gracias, Padre, gracias, creyendo en tu corazón que has recibido. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. ¿Sabe? Este versículo subráyelo en su Biblia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Estás mal? ¿Estás afligido? Preséntate delante de Dios y dile: Padre, gracias. Hoy descanso en ti. Y cuando tú hagas eso, esa paz de Dios, ¿sabe por qué dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque para el mundo es normal que en medio de una enfermedad, que en medio de una crisis, se ponga una pistola en la cabeza. Para el mundo es normal que una crisis te lleve a la depresión, que una crisis te lleve a quitarte la vida, que una crisis te lleve a postrarte en una cama, a llorar y a llorar. Pero los hombres y mujeres de fe tienen la paz. Por eso se llama la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no se entiende cómo es que tú, con dolor, con llanto, con luto, estás de pie, orando, clamando y siguiendo adelante. No se entiende cómo es que tú, en medio de todos los problemas que tienes, hoy estás aquí, creyendo en el Dios que te va a levantar. Por eso se llama la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no se entiende cómo es que podemos seguir adelante aún en medio de tanta prueba, tanta lucha y tanta dificultad. Y lo mejor de todo es que seguimos confiando en el Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón, mujer, cuidará tu corazón, papá, cuidará tu corazón, varón, tu corazón, mamá, y guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. El Señor guardará tu vida. Y por eso es que Él dice: vengan a mí y denme sus cargas, que yo las llevo. Y cuando vamos al secreto, a la oración, podemos experimentar que literalmente nuestras cargas el Señor las quita. Podemos ver que el Señor, y podemos sentirlo, como que un peso se quita de nuestra vida cuando vamos a la oración. Por eso yo siempre les he insistido en que oren en todo tiempo, en que si hay un problema, vaya a la oración. Si hay una dificultad, vaya a la oración. No se ponga a buscar profetas, no se ponga a buscar profecías, no se ponga a buscar que lo oren. No. Usted mismo vaya a la oración. ¿Y sabes algo?
Nos gusta orar en familia, nos gusta orar con hermanos. De hecho, nos reunimos en este tiempo de amanecer para orar juntos, en los tiempos de oración para orar juntos, porque es bonito estar los hermanos juntos. Pero hay algo que tú no vas a lograr en estos tiempos de oración. Hay cosas que tú vas a experimentar con Dios, con su Santo Espíritu. Es cuando estés tú solo o sola en tu cuarto con Dios, en tu habitación con Dios. Por eso es que el Señor Jesús enseñó que cerraras la puerta de tu habitación y que tu Padre que te ve en secreto te iba a recompensar en público. Y nos podemos reunir para orar, pero hay oraciones que serán contestadas solo en la intimidad entre tú y tu Padre Celestial. Persevera, hermano, no estás solo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar, porque yo creo que hoy el Señor habló a nuestras vidas.